Bien, acá estoy grabando. Bien, tengo primero acá lo que... Son tres ejercicios distintos, así que si puedes mirar el primero. Los dos primeros son los que más me interesan. Bien, el primero creo que sé por dónde viene, por el tema de los resultados no asignados. No. El primero es el de capital de trabajo. No sé si llegó Ah, en bien. ese orden. No, pero El el que primero... dice taller ingenio. No, claro, no, el que primero me llegó acá es el del estado de fuente de uso de fondos, pero vamos a ver eso, vamos a ver cada uno. Sí, bueno, en el del capital de trabajo tengo dos preguntas nada más. Quiero saber si da el dato de que se compran rollos para la producción, pero por 40 unidades. Y ya te da, digamos, el costo del rollo de 40. Sí, Para el costo variable unitario lo dividimos nomás, digamos, para trabajar con ese dato, con el dato unitario. a ver, déjame leer el ejercicio, dice, lo comparto, bueno, lo comparto acá como para que lo veamos todos. Eh, Bien, dice, Taller Ingenio fabrica rolemanes de plástico utilizado una impresora 3D. Estima que para el próximo año venderá 7.200 unidades de rolemanes a un precio de 6.800. La demanda de materia prima se compra en rollos que sirven para la producción de 40 unidades. Tiene un costo de, claro, de 6.000 pesos. Vos para sacar el costo unitario de la materia prima tenés que hacerlo 6.000 dividido 40, digamos. ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea, quiero saber si está bien. Está bien, sí, está bien que lo interpretes así. Bueno, y en el último párrafo, si pueden mirar, da los datos para el financiamiento, que hay que restarle al ciclo bruto del proceso, digamos, de cada elemento. El proveedor final, el proveedor Esa de... parte es la que quiero saber. Dice que el proveedor financia por partes iguales a 30 y 60 días. Lo que yo quiero saber es si el financiamiento es de 45 días entonces o hay que hacer por separado. Claro, dice, el proveedor de filamentos de plástico financia por partes iguales a 30 y 60 días. Los insumos se pagan a 25 y los gastos variables, claro, ahí tenés que hacer el periodo medio de pago que te va a dar 45. O sea, claro, porque la otra cosa que yo pensé es hacer la mitad, digamos, del costo por 30 y la otra por 60, pero no me cerraba. Yo iba a sacar No, no, no. directamente por No, no, 45 es días. así. Te está dando los datos para que vos saques el periodo medio de pago de los filamentos. Claro, o sea, el financiamiento entonces es de 45 días. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, y una última cosa sobre este ejercicio es que no dice cómo se pagan las comisiones por venta. Y el que nosotros vimos sí indicaba que se pagaba a fin de mes, por eso coincidía con la situación de la mano de obra. Ahí Bien. consideramos lo mismo, digamos. Ante la omisión del ejercicio, ustedes aclaren, pongan su supuesto. Si no dice nada, lo pueden considerar eso, que se paga a fin de mes y lo que les recomiendo, dejen explícito O, su supuesto. ¿Sí? o sea, en las comisiones no afecta lo que dice de que las ventas se realizan 25 al contado, 30 días y el resto 60. A ver, déjame leer el párrafo. Dice, los productos terminados se mantienen en stock 10 días, las ventas se realizan 25% de contado, un 30% a 30 días y el resto a 60 días. Eso te sirve para sacar el periodo medio de cobranza. Sí, ya sé, pero por eso no afecta a las comisiones, digamos. O sea, por lo que vos vendiste, vos cobrás por lo que vendiste, creo. Yo lo haría Sí, así, ¿no? sí, O sea, independientemente de cuándo independientemente cobre. de que hayan pagado o no los Exacto, clientes. exacto. O sea, son cosas diferentes, digamos. Sí, Eh, está. o sea, el Y ciclo de las bueno, comisiones va a ser de acuerdo a cómo paga la comisión, no a cómo cobre los productos, digamos. claro, entonces, bueno, eso era todo de este. Y ahora sí A ver. el de presupuestación, por favor. Sí, ahí justamente hoy estoy hablando con uno de los profesores porque este era el ejercicio del año pasado. Había un tema Ah, que no conocía sí, bien. la verdad, a mí me los pasaron, así que no sabría. Estimaba que viejos no eran, digamos, porque son bastante parecidos a los que vimos. Claro. Acá estoy en el de presupuesto. ¿Tu duda por dónde viene? Dos cosas. Si las amortizaciones son las amortizaciones del Estado. Ah, porque este solo pide No el se ve la estado de consigna. fuente y uso de caja. Claro, acá, este era un ejercicio que le decía como, claro, no está la consigna acá,
Te da el No, estado de situación patrimonial, el estado de resultado y te pedías que haga el estado de fuente de uso de fondo en base a caja y en base a capital de trabajo. me dijeron que solo piden base a caja, pero bueno, sí. Puede ser, La, ¿no? Eh, sí, no, mi no duda, recuerdo. mi duda viene por el lado de que, primero, si las amortizaciones al cargar en el estado van por 12, digamos, que es lo que yo pondría. ¿Cómo? No, no entiendo, van por 12. ¿A qué? Porque primero que las amortizaciones no figuran en el estado de resultados. Eso estoy viendo, O sí. sea, figuran, pero dentro de otro concepto, que O es la sea, aclaración abajo de todo. a Por las ver. dudas le digo que no, yo no estoy viendo si está mostrando el otro ejercicio para todos. No, está mostrando, por eso no está compartiendo, profesor. Ah, perdón, Entonces, perdón. Vamos, dejo de compartir y paso a compartir esto. Y les pido un segundo también que voy a buscar. eh, Bien. Lo que sería el enunciado. ¿Puede agrandar un poquito más la letra? Sí. Ahí. Ahí está, gracias. Bien, tenemos entonces el estado de situación patrimonial, tenemos el estado de resultado, dice las amortizaciones del ejercicio 2020 contenidas dentro de los gastos de administración totalizan 12 millones. O sea, esto está en millones. Ujú. Y bueno, y pedía, tengo entendido, elaborar el estado de fuente y usos en base a caja. En base a caja, sí. Lo que quiero saber es si, primero, si las amortizaciones van por los 12 millones, que es, digamos, la amortización acumulada del ejercicio, justamente, que es lo que conversamos en clase, que se carga el acumulado que obtendríamos el estado de resultado, pero justamente está contenido ahí en el periodo proyectado. Exacto, sí, 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 sí. O sea, a ver, acá hubo un tema, le digo el año pasado, porque en las soluciones no figuraban los 12 millones de pesos, sino que figuraban las amortizaciones que veían ustedes en el estado de situación patrimonial. O sea, sacaba las amortizaciones por diferencia, eso le da 36 y cargaba eso. No es lo que venimos dando en clase, entonces yo lo corregí, yo lo tomé al criterio, por ejemplo, en su momento, de acuerdo a lo que Ah, figuraba en el estado de resultado, digamos. ok. Sí. Eh, bueno, eso y la otra duda viene justamente por ahí, porque como no aclaran nada de los bienes de uso, pero en el estado de situación patrimonial el rubro varía, digamos, lo que quiero saber es qué se hace ahí, si se carga o no, porque no indica nada de si hubo compras y ventas. Claro, si no te da información de las compras y ventas y cargarlo por variación patrimonial porque no tenés mayor información, no tenés más datos. Lo que estoy pensando y un poco recordando el quilombo que se armó el año pasado por esto, es que si vos considerás los bienes de uso por diferencia de saldo, pero las amortizaciones por los 12 millones, no te va a cerrar. No, bueno, eso también pensé, o sea, ahí como que yo en principio no, para mí mucho sentido no tiene que varíe en el estado de situación patrimonial si es que no se vendieron o compraron bienes, por eso no sabía bien qué hacer. Lo que yo considero es si no se vendieron ni compraron bienes, no vas a tener en el estado de fuente de uso de fondo específico de caja variación. O sea, no vas a tener ni una fuente ni un uso en ese concepto. Pero deberías cargar las amortizaciones de 12 millones de pesos. Si no, la otra es cargar todo por diferencia patrimonial, tanto los bienes de uso como las amortizaciones. Es decir, cargar la diferencia, lo que figuraría en el estado general, digamos. Si les parece, yo estoy buscando acá a ver si las encuentro las soluciones de ese parcial, porque lo tengo que tener. Y les muestro cómo proponía la solución, la solución del ejercicio. Que ahí estuvo el tema porque el criterio no coincidía con lo que se dio en clase, digamos. Pero bueno, sirven estas cosas como para hacer estas aclaraciones. Acá la encontré. Un segundo les comparto eso.
Bien, acá están viendo las soluciones. Sí. Sí, profe, se ve. Bien. Ven que acá va calculando la variación de acuerdo a la diferencia que hay entre diciembre del 2020 y diciembre del 2019. ¿Sí? En función de esas variaciones, saca esta variación de los bienes de uso y saca esta variación de las amortizaciones. Como ambas son disminuciones de un activo, las carga las dos como fuente. Eso en estado de fuente de uso del fondo general, que coincide acá, cierto. Cuando va al específico, claro, no, pedía solo caja, no caja y capital de trabajo. Cuando va al específico de caja, fíjese que carga las amortizaciones por los 36 y los bienes de uso por los 180. Pero toma el criterio que las amortizaciones siempre son una fuente. O sea, toma el criterio que tomábamos en clase de que en el estado de uso del fondo en base a caja, las amortizaciones siempre van a ser una fuente. Pero al cuantificar esas amortizaciones, como no viene desarrollando el ejercicio, en el estado de resultado tampoco está la apertura de las amortizaciones, cómo están incorporadas, ni tampoco te da información de cómo, de si se compraron o se vendieron bienes, lo cuantifica de acuerdo a la variación de saldos. O sea, en este caso toma la fuente, sí, como fuente los bienes de uso por 136, a ver. ¿Qué saldo tiene? 186. 186 bienes de uso. Y la fuente de las amortizaciones por 36. O sea, toma los valores como de una forma diferente a lo que desarrollamos en clase. Pero esto está, o sea, esto, no sé si sería la pregunta, pero está bien, profe, o sea, así podemos hacer, digamos. Son criterios. Ok. A ver, en este caso, por ejemplo, a mí me pasó el año pasado de que había alumnos que me lo resolvían así. No es como yo lo expliqué, pero es como están las soluciones. Entonces no puedo decir que está mal. Porque tampoco no está mal, es una cuestión de criterio, digamos. Y si yo solo cargaba, porque la pregunta es, si yo solo cargo la amortización, ¿igual va a cerrar en la comprobación? Deberíamos ver si acá en amortizaciones cargamos 12. No, no va a cerrar. Sí. Sí, me da la impresión, y bueno, me da la impresión de que fue un ajuste para que cierre, tomar este criterio. Porque de vuelta, no es lo que vemos cuando lo hacemos en clase. Okay. Si ustedes, a ver, no creo que se vuelva a dar un ejercicio así como, porque como les digo, el año pasado se armó un tema por este ejercicio entre los profesores. Pero en este caso que ustedes no tenían información y tómenlo por diferencia, y ven que por diferencia de saldo les cierra, tómenlo así. En mi caso particular, lo que yo analizo más a que cierre o que no cierre es cómo ustedes hacen el procedimiento. Me pasó el año pasado de que si había gente que no le cerraba, pero porque tomaron el criterio con el que se dio el ejercicio en clase, y está bien para mí. No, no hay por qué bajar puntos, digamos. Y una última cosa de estado de fuente y uso, profe. Sí. Esto sí lo vimos en clase. Cuando nosotros hacemos el estado de fuente y uso, pero en base a capital de trabajo, Sí. nosotros tenemos que hacer el activo corriente menos el pasivo corriente. Y usted Sí. comentó el tema de que hay que ver qué rubros integran y demás. Exacto. Pero en ese ejercicio, digamos, hicimos directamente activo corriente menos pasivo corriente, y en el pasivo de ese presupuesto tenemos deudas bancarias y fiscales. ¿Usted ahí tomó como que eso es parte del ciclo, digamos? Claro, como que, a ver, las deudas bancarias en ese caso creo que estaban vinculadas con el financiamiento de largo plazo, que de vuelta son una cuestión de criterios. Si uno considera que está financiando tu capital de trabajo con ese pasivo a largo plazo, y hace el capital de trabajo. Y las deudas fiscales, o sea, las deudas impositivas que se van generando por el giro habitual del negocio, y también hacen el capital de trabajo, ¿no? Bueno, eso nomás Sí. era. Y el último que le pasé es corto, pero no sé cómo se plantea muy bien. A ver, dame un segundo, lo abro. Cursas, un segundo, parcial. Capital de trabajo necesario, bien, lo comparto y lo vemos ahí. Bien, ahí lo están viendo, capital de trabajo necesario, calcula el ciclo neto de una empresa que tiene una rotación de cuentas por cobrar de 20 veces. Una rotación, ¿esto era dentro de los multiple choice?
La verdad no sé, porque justo, o sea, a lo que voy es que por eso me lo habían mostrado, porque eran ejercicios que no los vimos, digamos, y yo traté de resolverlos, pero no, me encontré con esas cosas, digamos. A ver, te está dando el índice de rotación ahí, porque te dice, tiene una rotación en cuentas por cobrar de 40 veces. Índice de rotación de cuentas por cobrar, 40 veces. O sea, 40. Una rotación de las cuentas por pagar de 60, o sea, tenemos una rotación de los proveedores de 60 veces y rotación del inventario de 60 veces. Bajo un esquema. Bien. Claro, recuerden que el índice de rotación era el ciclo sobre 365, ¿sí? Entonces, ustedes sabiendo que el índice de rotación, en este caso, iba a ser, por ejemplo, el índice de rotación de cuentas por cobrar va a ser periodo medio de cobranza sobre 365, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos 365 sobre el índice de rotación, vamos a tener el ciclo de las cuentas por cobrar o el periodo medio de cobranza. A ver, voy a ir a un Excel y se los explico mejor ahí para que quede más claro. Un segundito. Estaba pensando en plantearlo así, y cuando tengo todos los datos, ¿simplemente los sumo? Sumá y O, restá, porque te pide el ciclo neto. Entonces va a ser el ciclo de stock más el menos el ciclo. de la rotación de las cuentas por pagar. Exacto, exacto. Ok. Está. Pero sí, sí puede explicar, por favor. Bien. Bien. Sí, un segundito voy a... Un segundo que está un poco lerda la cosa. Partir. Déjame un segundo, voy a abrir también por las dudas, creo que el ejercicio 3 o 4 donde habíamos visto esa fórmula. Acá están viendo el Excel que comparto. Sí, profe. Bien. ¿Y ahora están viendo el Excel del 4 o se quedaron viendo ese en blanco? El blanco nomás, profe. Bueno, entonces voy a copiar una fórmula que utilizamos acá en el ejercicio 4. Nosotros sabíamos que índice de rotación era igual a 365 sobre ciclo, ¿sí? En este caso, el ejercicio nos está planteando el índice de rotación de las cuentas por cobrar, el índice de rotación de los bienes de cambio y el índice de rotación de las deudas comerciales. Los valores, según lo que dice el enunciado, eran 40 en las cuentas por cobrar, en los bienes de cambio era 36 y en las deudas comerciales era 60. ¿Sí? Estos son los índices de rotación. Si nosotros sabemos que el índice de rotación es igual a 365 sobre ciclo, nosotros con esto podemos sacar los ciclos, sabiendo que el ciclo neto va a ser igual al ciclo de cuentas por cobrar más el ciclo de bienes de cambio menos el ciclo de las deudas comerciales. Si yo tengo un año de 365 días, puedo ir sacando los ciclos de esta forma. Ciclo igual a 365 sobre índice de rotación. Entonces va a ser... Igual Sí. decía que era el año tomando 360. Ah, bien, gracias por la aclaración. Considerando el año de 360. Entonces, voy a sacar el ciclo de índice de las cuentas por cobrar haciendo 360 en este caso sobre el índice de rotación de cuentas por cobrar. Saco el ciclo de bienes de cambio, que en este caso sería el periodo medio de stock. No sé por qué me da... saco el ciclo de los bienes de cambio, que en este caso sería el ciclo del periodo medio de stock, como decía, haciendo
360 sobre el índice de rotación de los bienes de cambio. Eso me da 10 días. Y hago lo mismo con el ciclo de las deudas comerciales, sabiendo que ellos me están dando el índice de rotación de las deudas comerciales. Y yo sé que el índice de rotación es 360 en este caso sobre el ciclo. Hago pasaje de término, saco el ciclo haciendo 360 sobre el índice de rotación y me da un ciclo de deudas comerciales de 6. Y una vez que sé que el ciclo de las cuentas por cobrar es de 9, que el ciclo de los bienes de cambio es de 10 y el ciclo de las deudas comerciales es de 6, puedo sacar el ciclo neto haciendo ciclo de bienes de cambio más ciclo de cuentas por cobrar menos ciclo de deudas comerciales. Eso me da 13. Veamos si era una de las respuestas. Sí, sería la opción Sí, C. profe. La C. Está. Mil gracias. No, por favor. Eso era todo por ahora. Bueno, tengo otras preguntas acá en el chat. Facundo Chiosa nos dice, profe, yo tengo una consulta. En el ejercicio 3 de capital de trabajo habíamos utilizado en la fórmula para el cálculo de capital de trabajo necesario solamente el aumento de la producción que iba a darse. En el ejercicio 32 utiliza la producción total anual. No habla de aumento. Vamos a ver el enunciado del ejercicio 32 por las dudas. Dejo de presentar y vemos eso. Ejercicio 32. Capital de trabajo en empresa industrial. Battering es un productor líder de baterías de monopatines en el país. Battering estima una producción de 1.500 baterías mensuales durante el próximo año. El costo es de 3 pesos de materia prima, 2 pesos de mano de obra, 1 peso de gastos variables de fabricación. La materia prima permanece en stock 22 días, está dando el stock de materia prima antes de entrar al proceso productivo. La batería tiene un periodo medio de stock de 18 días. Battering concede a sus clientes un plazo de 40 días para pagar sus compras. La empresa generalmente les paga a los proveedores a 30 días, ha estado dando el periodo medio de pago. La mano de obra se paga 5 días después del devengamiento, o sea, 5 días después del cierre de mes. Los gastos variables de fabricación de contado. Además, los gastos fijos ascienden a 1.000 pesos mensuales. Determinar el capital de trabajo necesario actual. Bien. Para sacar el capital de trabajo actual, nosotros tenemos que tener alguna base para tener el nivel de producción actual. Estima producir 1.500 baterías mensuales. ¿En cuánto se reduciría la inversión en capital de trabajo si Battering pudiera negociar con sus proveedores 35 días? La administración está tratando de analizar el efecto que tendría sobre la inversión en capital de trabajo la utilización de un nuevo proceso productivo. En este proceso permitiría reducir la inversión en productos terminados en 15 días e incrementar la producción mensual a 1.800 baterías. Sin embargo, el nuevo proceso productivo, bueno, plantea casi un ejercicio nuevo acá. Sin embargo, el nuevo proceso productivo implica, calculo, un aumento de 1 peso en gasto variable de fabricación, suponiendo que el cambio afecta el periodo medio de cobranza a 40 días. No afecta al periodo medio de cobranza, que es 40 días, ni el pago de los proveedores a 30 días. ¿Cuál sería el efecto sobre el capital de trabajo? Bien. Por lo que entiendo, y voy buscando las soluciones como para verificar eso, lo que acá tenemos que hacer primero es plantear un capital de trabajo para las 1.500 baterías mensuales, que si hacemos 1.500 por 12, vamos a estar en 18.000 baterías anuales. O sea, tendrías que calcular el capital de trabajo variable necesario para 18.000 baterías anuales. Voy a soluciones y voy a ver si eso es 32. Bien. Paso a compartir la solución. Bien. Como ven acá, tenemos el costo unitario, tenemos el ciclo bruto, el financiamiento obtenido, ciclo neto, índice de rotación, capital de trabajo variable necesario. Después saca los costos fijos anuales en 12.000 y la producción la hace en 18.000 y calcula el capital de trabajo necesario en la situación actual de acuerdo a los 18.000. O sea, está mal planteado para mí acá la
la incógnita, porque no es determinar el capital de trabajo necesario actual, es el capital de trabajo para el año proyectado. Si vos estás proyectando producir 1.500 baterías por mes y vas a utilizar ese dato como base de cálculo, estás calculando el capital de trabajo para tu año proyectado. Diferente sería si en el enunciado me dice, actualmente se producen 1.500 baterías mensuales. Bueno, entonces en ese caso sí sería el capital de trabajo para la situación actual. ¿Se entiende? Tengo tantas cosas abiertas que no encuentro el Meet. Ahí está. Facundo, ¿se entiende por qué toma 18.000? Claro, sí, así es, profe. Toma los 18.000, pero en el ejercicio 3 solo toma el aumento de la producción. Claro, porque una cosa es el capital de trabajo incremental. O sea, esto tiene un componente conceptual también, que el capital de trabajo es una variable que fluctúa de acuerdo al nivel de actividad. Yo a un determinado nivel de actividad voy a tener una X inversión en capital de trabajo. Si por una cuestión estacional o como plantea el ejercicio 2, porque el hecho de habilitar una nueva sucursal, yo voy a incrementar mi nivel de actividad, en este caso incrementar el nivel de producción, y en ese caso tengo que, o lo que me serviría saber, es saber el capital de trabajo incremental. ¿Cuánta plata de más yo tengo que disponer o cuánta espalda financiera adicional tengo que tener para poder financiar ese incremento de nivel de actividad? Eso era el ejercicio número 3, digamos. ¿Cómo? Que eso era lo que nos planteaban en el ejercicio número 3, solamente la parte incremental. Exacto. Esto se quiere una mezcla del 3 y el 4, porque el 4 creo que te planteaba una situación actual y vos tenías que calcular el capital de trabajo en una situación actual, pero en una empresa comercial. En este caso te está pidiendo que vos determines el capital de trabajo en la situación actual, o sea, sin introducir ni una variable que te haga incrementar el nivel de actividad, pues no la está citando acá, pero nada más que una empresa industrial. O sea, te está pidiendo que calcule el capital de trabajo necesario, dado este nivel de producción y dado estos costos, estos ciclos, para una empresa industrial. ¿Cómo lo haces? Con lo mismo, sacando el ciclo bruto, el ciclo neto, el índice de rotación de cada uno de los componentes de costo, y después haciendo análisis de los costos fijos, y todo eso contemplar, o sea, los costos fijos por el mayor de los índices, o sea, los costos fijos por el índice de rotación que corresponda de acuerdo al mayor de los ciclos brutos, y cuando vas a la parte de capital de trabajo variable necesario, contemplar tu nivel de actividad actual para cuantificar tu capital de trabajo actual. Y en este caso también proyectado porque proyectás para el año siguiente mantener el mismo nivel de actividad. Es eso nomás lo que creo que se da a confusión. Perfecto, Facundo. Acá Germán también me plantea otra pregunta, una consulta para después, profe, en administración de cuentas por cobrar, el ejercicio 8, ¿cómo toma los incobrables en las propuestas? A ver, ¿y cómo se toma la decisión sobre la rentabilidad? A ver, voy a buscar el ejercicio 8 para guiarme un poquito. Ejercicio 8. Bien, y voy cerrando algunas de las cosas que habría antes porque... Bien. Les comparto el ejercicio 8, así vemos la pregunta que plantea el compañero. Ejercicio 8. Lo repaso un poco. El ejercicio 8, claro, me planteaba una situación actual donde yo tenía un X porcentaje de incobrables, un 4% sobre las ventas, y después tenía dos políticas, una que me incrementaba el nivel de ventas, me la incrementaba en un 10%, y otra política que me disminuía las ventas en el 10%. Entonces, eso voy a releer tu pregunta para terminar de entenderla bien. ¿Cómo toma los incobrables en las propuestas? ¿Y cómo se toman las decisiones sobre la rentabilidad? Bien. Los incobrables, en el caso de que nosotros la propuesta nos implique incrementar las ventas, y por lo general voy a tener
Y a ver, si la política me implica incrementar las ventas y me plantea un índice de incobrables distinto al que vengo manejando, yo tengo que interpretar que ese índice de incobrables es sobre las ventas incrementales. Lo había armado acá en este cuadrito, que está un poquito más al costado. ¿Están viendo ahí la solución? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Bien. Un poco estaba explicado acá, que yo decía, bueno, las nuevas ventas van a ser de 10.000 pesos. Es decir, y yo por esas nuevas ventas voy a tener incobrables por el 4%. Entonces, los nuevos incobrables que voy a tener van a ser 400 pesos. Que se adicionan a los 2.000 que ya vengo teniendo. O sea, yo venía teniendo ventas por 100.000 pesos, ¿sí? Con un porcentaje de incobrables del 4%. No, perdón, del 2%, ¿sí? Eso a mí me implica incobrables por 2.000 pesos. Y son los incobrables que tengo por estos 100.000 pesos de venta. Ahora voy a aplicar la política 1, que es una política de expansión del crédito. Entonces voy a ganar más ventas, pero porque estoy vendiéndole a gente a más plazo. Eso implica más riesgo. Entonces yo por esas ventas incrementales voy a tener un porcentaje incobrable distinto, en este caso del 4%. Que lo voy a considerar solamente para esas ventas incrementales, solamente para los 10.000 pesos que me incrementaron las ventas con esta política, ¿sí? Saco los incobrables de acuerdo a esas ventas incrementales y de acuerdo al porcentaje de incobrables que tengo planteado para esta política y los sumo a los incobrables que ya tenía en la situación actual. Con eso saco los incobrables de la política 1, ¿sí? Hago este tratamiento porque estoy haciendo una política de expansión del crédito. Estoy tomando un nuevo nicho de mercado, si se quiere, a dar más financiamiento. Ese nuevo nicho de mercado tiene un índice de incobrable más alto. Entonces, me implica incobrables distintos, pero por esas ventas incrementales, digamos. Hasta ahí me va siguiendo Germán. Perfecto, bien. Ahora, ¿cómo sacamos los incobrables en la política 2? En este caso no tenemos una política de expansión del crédito, sino una de retracción del crédito. Entonces, tengo que aplicar los incobrables de acuerdo a las ventas que me quedan en la política 2. O sea, yo a diferencia de lo que pasaba en la política 1, no estoy captando nuevos nichos, sino al contrario, me estoy yendo de los nichos a los que actualmente le estaba vendiendo y estoy vendiéndole a menos gente más segura, ¿sí? Entonces, en ese caso yo tengo un nuevo porcentaje de incobrables del 1%, que me aplica sobre el total de mis nuevas ventas. Porque yo acá, si quiere, estoy descartando tal vez esos nichos de mercado que a mí me implicaban un mayor índice de incobrabilidad. Por eso calculamos los incobrables sobre el total de las ventas en la política 2. Aplicamos el 1% sobre los 90.000 pesos que implica la política 2. ¿Por qué? Porque implica una retracción del crédito, ¿sí? Yo estoy por vender menos por aplicar esta política. Entonces, como vendo menos, le vendo a un nicho que me requiere menos financiamiento, es un nicho más seguro que tiene menos incobrabilidad. ¿Quedó claro entonces, ya sea para Germán como para cualquiera que no haya entendido este tema, esta cuestión de cómo calcular los incobrables? ¿Pregunto esto? Perfecto. Y lo otro que me preguntabas era cómo se toma la decisión sobre la rentabilidad. Bien, la decisión sobre la rentabilidad la podemos tomar sacando la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar. ¿Cómo hacíamos eso? Haciendo resultado neto sobre inversión. O sea, si voy a la política 1, nosotros sacamos la inversión en cuentas por cobrar, haciendo primero el nivel en cuentas por cobrar, que implicaba ventas por periodo medio de cobranza sobre 365, y a eso lo multiplicamos por el porcentaje de costo variable sobre precio para sacar la inversión en cuentas por cobrar. Otra forma de hallar lo mismo era hacer directamente la inversión en cuentas por cobrar partiendo del costo de venta, haciendo costo de venta por periodo medio de cobranza sobre 365. Entonces, primer paso, sacamos la inversión en cuentas por cobrar. Luego, para sacar la rentabilidad sobre esa inversión, teníamos que contrastarla contra el resultado neto que me implicaba esa alternativa. Para eso hacíamos el estado de resultado y una vez que llegamos al resultado neto, haciendo venta, menos costo de venta, menos gasto fijo, menos incobrables, menos impuesto a la ganancia, llegamos al resultado neto de 2.360. Y una vez que tengo calculado el resultado neto y la inversión en cuentas por cobrar, puedo sacar la rentabilidad haciendo resultado neto sobre inversión. Tengo que hacer lo mismo con las dos políticas,
en primer término, y la que mayor rentabilidad me implique va a ser la correcta. Yo con esto ya puedo tomar la decisión. En este caso yo saqué la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar de la política 1, me dio un 21,57, saco la rentabilidad de la inversión en cuentas por cobrar sobre la política 2, me da un 16,48 y veo que veo que acá había un tema de fórmulas, creo, porque no me estaba cerrando. Esto es... Ok, sí. No, está bien. Era por los signos, profe. Sí, era por los signos, exacto. Me volví a confundir con lo mismo de la clase. Yo la decisión comercial la tomo de acuerdo a la inversión, a la rentabilidad que tengo sobre la inversión. Veo la política 1, me da 21,57, veo la política 2, me da 16,48. ¿Qué me quiere decir esto? Que me conviene la política 1. Me da mayor rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar. Y con eso ya puedo tomar la decisión. Ahora, para enriquecer un poco más la respuesta, puedo sacar la rentabilidad incremental, ¿sí? Haciendo la inversión incremental, que la contrasto, la inversión de la política 1 menos la inversión de la política actual, y el resultado neto incremental, que lo puedo hacer también directamente restando el resultado neto de la política 1 menos el resultado neto de la política actual. Y haciendo resultado neto incremental sobre inversión en cuentas por cobrar incremental, saco la rentabilidad incremental sobre cuentas por cobrar. ¿Qué me dice esto? En cuanto se incrementa. O sea, justamente yo tenía antes una inversión en cuentas por cobrar, tenía antes una rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar del 19,77% y ahora tengo una rentabilidad de la inversión en cuentas por cobrar del 21,57%. Claramente veo que la rentabilidad incrementó, pero no sé en cuánto. Para saber en cuánto incrementó, saco la rentabilidad incremental, que en este caso sé que es del 24,33%, ¿sí? Pero como le decía, o sea, el tema de incremental es para hacer más, por si le pide explícitamente el ejercicio o para enriquecer más la respuesta. Pero si el ejercicio les pide que ustedes determinen cuál es la política más conveniente, ustedes lo pueden saber directamente sacando la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar, haciendo resultado neto sobre inversión. Explico una cosita nomás en cuanto a la rentabilidad incremental de la política 2, donde yo tengo una rentabilidad incremental, tengo una rentabilidad de la política 2 del 16,48%, cuando antes tenía una rentabilidad del 19,77%. Claramente vemos que disminuyó. Lo que no sabemos es en cuánto disminuyó. Para eso sacamos la rentabilidad incremental sobre las cuentas por cobrar, haciendo la diferencia del resultado, que en este caso me da menos 588, y la diferencia de la inversión, que en este caso me da menos 2.235. Y vemos que eso me da una rentabilidad incremental del 26,17%. ¿Eso quiere decir que la rentabilidad incrementó un 26,17%? No. Quiere decir que varió en ese porcentaje. Yo tengo que saber si esa variación fue positiva o negativa de acuerdo a lo que vea al ver la rentabilidad actual y la rentabilidad de la política 2. Yo veo que en la rentabilidad de la política 2 tengo una rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar del 16,48% versus la rentabilidad de la inversión en cuentas por cobrar de la política actual del 19,77%. Claramente disminuyó. Entonces, la rentabilidad de la inversión en cuentas por cobrar disminuyó. ¿En cuánto? En un 26,17%. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna otra duda que quieran que revisemos? Profe, yo tengo una duda con respecto al presupuesto financiero. Sí. Cuando compran un bien de uso, si quieres le mando también por WhatsApp. Dale, como quieras, yo te escucho. Teníamos que era semestral, allá le mandé. Y compraba bien de uso por 5.000, pero para eso se financiaba. Bien, acá me mandaste una foto del ejercicio. Sí, ahí donde dice bienes de uso. Bien. Semestral. Bien. La parte de ingreso, esa parte como que... Bien, un segundo que abro esta imagen y la comparto, así la vemos todos. Bien de uso. A principio de abril se comprarán máquinas y equipos por un valor de 5.000 pesos. Para ello se tomará un préstamo bancario de 4.000 pesos, pagando 4 cuotas constantes trimestrales de 1.025, siendo la tasa de interés efectiva trimestral del 1%.
Bien. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Vincular financiero, me decías? La parte, claro, para el presupuesto financiero, la parte de egreso. En la parte de egresos tenés que cargar el valor de la cuota que pagás. Claro, yo hice así, yo le hice por la cuota, digamos, y le agregué 1.000 pesos más, porque como sacó un préstamo por 4.000, yo consideré que pagó 1.000 aparte, digamos, en efectivo. ¿Cómo? No, pero a ver, dice, lo que entiendo es, ese 1.000 lo pagás de contado al momento de hacer la Claro, operación. ¿Sí? O sea, lo pagás solo en el momento, en abril, no lo pagás después. O sea, pagás en abril 1.000 pesos y después las cuotas son vencidas, pagando cuotas contables trimestral. Bueno, no dice nada, calculo que son vencidas, entonces después por trimestre vas pagando 1.025. sí, porque estaba hecho como que el egreso fue por 5.000, y bueno, yo hice como estaba en clase y hicimos así. Ojo que también no estaría mal poner el egreso por 5.000, pero contemplando un ingreso de 4.000. O sea, si vos en tu presupuesto financiero, vos en la parte de ingresos ponés préstamo por 4.000 pesos y en la parte de egreso ponés compra de equipo por 5.000. Ah, está bien. Es probable que la función lo plantee así. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta Sí. sobre, yo envié un parcial al grupo, el parcial 2, A ver, sobre un segundito lo el abro. presupuesto financiero. Bien. Voy al grupo. Te vamos acá. Bien. Presupuesto financiero. Sí, mi pregunta puntual es sobre abajo donde dice, después que dice la empresa decidió modificar, dice, el 60% de las ventas se cobrará al contado y el 40% restante se cobrará a los 120 días promedio realizada la venta. Y yo miro la solución, digamos, de este caso y lo que me dice, o sea, no sé por qué me saca el periodo medio de cobranza, haciendo 0,60 por 0 y 40 por 120. Dice, a ver, a diferencia de lo anterior, donde sería este párrafo. No, el arriba, que dice 60% de las ventas se cobrará. El 40% restante se cobrará 120 días promedio de realizada la venta. El periodo medio de cobranza acá sería 0,60 por 0 más 0,40 por 120. Claro, sí, eso entiendo. El tema es que en la solución, digamos, hace cobranza el periodo, hace 120, o sea, saca el periodo medio de cobranza que le da, eso le da 48. Y después hace 120 menos 48, las cobranzas del periodo dividido 120, eso le da 60%, y para el periodo siguiente sería 48, que sería el periodo medio de cobranza, dividido 120, y eso le da 40. Y no entiendo. No estoy entendiendo así en el aire. Le paso la solución, digamos. Dale, por favor, por favor. O sea, en este caso, siempre el presupuesto financiero lo tiene que hacer con la fórmula de N menos periodo medio de cobranza sobre N. No recuerdo si acá tenemos trimestres o qué periodo, qué sería nuestro N, digamos. Profe, justo ese ejercicio también le quería preguntar, se trata de una empresa comercial y la solución lo plantea como lo vimos en el práctico número 1 nosotros. O sea, está muy parecida a la solución a como planteó el práctico número 1. Bien. Ahí le pasé la solución, profe. Bien, vemos acá sobre la solución y... Pero yo no sé si el presupuesto financiero para las empresas comerciales siempre se va a plantear de esa manera
¿O hay Sí. otra forma también de solucionar? No, el presupuesto financiero es el mismo para empresa industrial o comercial. Lo que te va a variar son los componentes, los conceptos, en el sentido que en una empresa industrial vas a tener pago de materia prima, pago de gastos variables de fabricación. En cambio, en una empresa comercial vas a tener compra de mercadería y venta de mercadería. O sea, pero la estructura es la misma, digamos. Bien. Presupuesto financiero. Lo que me decís que acá, cuando hace las cobranzas, primero, el ejercicio te... Ah, perdón, yo estoy viendo las soluciones, pero no las estoy compartiendo. Un segundo. Dejar de compartir y paso a compartir esas soluciones. Bien, ¿qué me dice el ejercicio? Confeccionar presupuesto financiero para el próximo ejercicio con apertura cuatrimestral considerando un año de 360 días. Para eso me da datos de las ventas, ¿sí? Y me da el dato de cómo cobro. Ahí para responder la pregunta del compañero, que entiendo que está vinculado por esta parte del cuadro, ¿no? No, profe, más arriba, al principio. A ver. Compras, acá, Ahí, cobranza. esa parte. El 60%, 60%, y en función de esto saca el periodo medio de cobranza, siendo 0,63. Perfecto, 48. Bien. Bien. Cobranzas del periodo. Lo que hace acá es aplica la fórmula n menos periodo medio de cobranza sobre n. Te dice que el 60% de las ventas vos las cobrás en el periodo y el 40% del periodo siguiente. Entonces, después cuando vas al presupuesto financiero, para vos sacar las cobranzas directamente, haces ventas por este 60%, que sería lo mismo que hacer ventas por n menos periodo medio de cobranza sobre n. Y en base a eso determinás cuánto cobrás en este periodo. Si voy al presupuesto financiero, voy a ver que sí, me coinciden, 120. ¿Está, profe? ¿Está? Sí. Gracias. Sí, Sí. está. Iba por ahí. Bien. Sí, gracias. Aprovecho y les digo, o sea, el tema al presupuesto financiero de una empresa comercial es igual, o sea, en estructura es lo mismo que el de la empresa industrial. O sea, como todo presupuesto financiero, tiene que saber que partimos de ingresos financieros, ingresos percibidos, y tenemos que contemplar todo lo que implique entrada de plata. O sea, si yo acá en este caso solamente tengo ventas y me habla de dividendos percibidos. A ver, déjame, voy a leer el enunciado a ver qué son esos 30.000 pesos. En diciembre la empresa espera recibir un dividendo de 30.000 pesos proveniente de acciones. Claro, la empresa tiene acciones y esas acciones le implica un cobro de dividendo de 30.000 pesos. O sea, ven cómo acá en el presupuesto financiero, en la parte de ingresos, ponemos toda la plata que nos entra. O sea, hablando a lo criollo, sería toda la plata que entra va en la parte de ingresos del presupuesto financiero. Lo que veíamos antes, hoy cuando hablábamos de que recibíamos un préstamo, y lo ideal sería que pongamos el monto del préstamo en el presupuesto financiero de acuerdo a la plata que efectivamente ingresó y que después cuando vayamos a los egresos carguemos el pago que efectivamente hicimos de acuerdo a la plata que efectivamente egresó. Lo mismo acá. Si yo recibo dividendos por una inversión que tuve y me entraron 30.000 pesos en el tercer cuatrimestre y 30.000 pesos como ingreso en el presupuesto financiero. O sea, la estructura es la misma, siempre conservando el criterio de que en los ingresos tengo que cargar en cada uno de los periodos la plata que efectivamente cobré en cada uno de esos cuatrimestres en este caso. Y cuando voy a la parte de egresos es el mismo criterio. O sea, tengo que, pero nada más que con la visión inversa de que tengo que ver los pagos, los efectivos pagos que hice en cada uno de los periodos por el monto en que realicé cada uno de esos pagos. Yo en este caso de la mercadería va a ser lo mismo, o sea, voy a partir de las compras, que no sé si las da el ejercicio o las tengo que hallar. Acá tengo que estar en las compras.
Y esas compras las tengo que multiplicar por n menos periodo medio de pago sobre n para saber de estas compras cuánto pagué. Este ratio me da un 10%, o sea, si yo hago las compras por el 10%, me debería dar lo que yo pagué esas compras en ese periodo. Son 14.000 pesos, es lo que está marcando acá. Después, una vez que pasé el estadio de las compras, tengo que preguntarme qué otras cosas pagué. Si yo pagué cuotas de crédito, tengo que cargar las cuotas de crédito. Si yo pagué ingresos brutos como un impuesto, tengo que cargar el pago de ingresos brutos. Si yo pagué la compra de una mercadería, como era el caso anterior, por 5.000 pesos, y lo más correcto sería poner el egreso por 5.000 pesos y aparte y arriba en la parte de ingresos poner el ingreso por el préstamo de 4.000 pesos. Este es el ejemplo que hoy daba la compañera. Si yo pagué sueldos, tengo que pagar los sueldos. Si yo pagué gastos fijos, alquileres, otros gastos, o sea, todo lo que a mí me implique salida de plata lo tengo que cargar como egreso en el momento en que se realizó el efectivo pago. O sea, lo que ustedes tienen que tener claro del presupuesto financiero es que tengo que cargar todos los efectivos ingresos, todo lo que yo cobré, toda la plata que me entró en el momento que me entró de cada uno de los periodos. Y después pasar a los egresos, que tengo que cargar todos los pagos efectivamente realizados en cada uno de los periodos. Respetando esta estructura, ingresos menos egresos, pero no tiene más vuelta que eso este cuadro, digamos. Es un cuadro financiero donde justamente yo, como lo decíamos en clase, analizo periodo por periodo toda la plata que me ingresa y toda la plata que me sale en forma de pagos. Para concluir con el saldo del periodo. Ese saldo del periodo me dice si yo en un momento determinado cobré más plata de la que pagué. Básicamente, digamos. Pero sí. Una consulta, le corto. ¿En los excedentes hay que poner sí o sí o no? Excedentes. No, si no te pide, o sea, los excedentes como lo veíamos en clase, es información útil para hacer el estado de situación patrimonial. Si no te pide un estado de situación patrimonial, mi criterio para mis alumnos, y no considero tan importante el excedente. ¿Por qué? Porque uno no hace el presupuesto financiero para saber cuál es el excedente. Uno hace el presupuesto financiero para saber cuál es la posición o cuál es el saldo financiero de cada uno de los periodos. Para en función de eso después ir a la posición financiera, primera versión, segunda versión y demás. Entonces, si vos no me cargas el excedente y no me afecta al análisis por el cual hago el cuadro. Yo hago este cuadro para saber estos saldos. Y estos saldos no me van a variar si vos me cargas o no el excedente. El excedente, como decía, es generalmente información útil para después hacer el estado de situación patrimonial, sí. Pero si a mí, como este ejercicio, pedí hacer el presupuesto financiero, y ustedes hacían el presupuesto financiero y no cargan el excedente, y no lo consideraría un error. Porque para hacer el presupuesto financiero yo lo hago para tener esta información, el saldo de los periodos. Si está bien calculado, está bien, digamos. ¿Se entendió esto? Antes de ir a la pregunta de Facundo, voy a la pregunta que siguió, porque creo que venimos con este tema. Profe, en caso de tener resultado negativo en algún periodo, ¿cómo debería ser para calcular el resultado acumulado en el estado? Ah, no, estamos hablando de otro estado. A ver, tengo dos preguntas, una de administración de efectivo y otra de presupuesto. Si les parece, voy primero con la de presupuesto, así cerramos ese tema. Y después vamos con la que sería administración de efectivo. Comparto la solución del ejercicio 2 para hacer ese ejemplo hipotético, digamos, de qué pasa si tengo resultado negativo. Bien, y voy a compartir esto. Bien, ahí están viendo el estado de situación patrimonial del ejercicio. Sí, profe. Perfecto. Voy con la pregunta de Nazareno que me dice, profe, en caso de tener resultado negativo en algún periodo, ¿cómo deberíamos hacer para calcular los resultados acumulados en el estado de situación patrimonial proyectada? Como yo les decía, cuando armamos el resultado, o sea, cuando cargamos la fila de resultados del ejercicio en el estado de situación patrimonial,
tengo que ir acumulando los resultados parciales que voy teniendo en cada uno de los subperiodos hasta llegar al resultado del ejercicio, que va a ser el resultado que voy a acumular al final, en este caso, el tercer cuatrimestre, ¿sí? En este caso, el ejercicio plantea, voy a traer los datos para que quede más cómodo. Presupuesto económico reformulado. Teníamos un resultado positivo de 29.553 en el primer periodo, 9.665 en el segundo periodo y 40.640 en el tercer periodo, ¿sí? Entonces, lo que iba haciendo cuando hacía el resultado del ejercicio, iba sumando, ¿sí? No puede ser, saqué mal algún dato. Ah, sí, copié mal los datos. Esto iría acá. Esto iría acá. Bien. Entonces, yo en el primer cuatrimestre, que tenía un resultado positivo de 1.432, al final del primer cuatrimestre, lo que tengo acumulado de resultado del ejercicio es 1.432. En el segundo cuatrimestre, yo tenía un resultado positivo de 29.553, que los tengo que ir sumando, los tengo que ir acumulando para ir cargando justamente la evolución de mi estado, de mi resultado. Ahora, ¿qué pasaría si yo acá tengo un resultado negativo en el segundo cuatrimestre? Supongamos de, no sé, menos 1.000 pesos. Si yo tengo un resultado de menos 1.000 pesos, debería cargar en el estado de situación patrimonial, el resultado del ejercicio, al final del segundo cuatrimestre, el resultado positivo de la sumatoria del resultado positivo que tuve en el primer cuatrimestre, menos el resultado negativo que tuve en el segundo cuatrimestre. O sea, puntualmente, acá al final del segundo cuatrimestre debería cargar 432 pesos, ¿sí? Que surge a ser los 1.432 que gané en el primer cuatrimestre, menos los 1.000 pesos que perdí en el segundo cuatrimestre. Es lo que vengo acumulando en el año de resultado del ejercicio. Y si sigue el análisis, yo en el tercer cuatrimestre gano 9.655 como tiene el ejercicio, yo voy a terminar el ejercicio con un resultado de 10.087. Pues van a ser los 10.087 que voy a tener al final de mi estado de situación patrimonial en la fila de resultado del ejercicio. ¿Se entendió esto, Nazareno, más o menos? Perfecto. Bien, voy con otra pregunta de Facundo. Cierro este ejercicio como para no tantos Excel abiertos. Bien, profe, en el ejercicio 36 de administración efectivo, en el enunciado del ejercicio no aclara el periodo ni del desembolso ni del desvío estándar, los costos ni las tasas. Pero la solución está como si fuera diario y la tasa anual. Luego pasaba... Claro, no, es un error del ejercicio nomás. O sea, te tiene que dar ese dato. Te digo esto porque recuerdo de otros años que también me plantearon lo mismo el ejercicio 36, que no plantea la periodicidad, digamos. Vos tenés que tener el dato, ya sea el desvío de fondos, del desvío estándar de los flujos diarios, o el dato de, no estoy acordando, solución, o la tasa de costo. A ver, vamos a repasar eso por la duda. Disponibilidades, teníamos ejercicio 6 y 7. Ahí está, si nosotros aplicábamos lo que es Baumol, teníamos que expresar la tasa de costo de oportunidad del dinero en el mismo periodo en que teníamos la necesidad de fondos, ¿sí? O sea, por ende te tiene que decir, o sea, si es una demanda de fondos constante, o sea, la diferencia si es Milleron o Baumol, lo va a tener en cómo es la dinámica de tu demanda de fondos. Si es constante, es Baumol. Si es variable o estacional, es Milleron, ¿sí? Entonces, ahí ves qué fórmula aplicás. En el caso de que sea Baumol, vos vas a tener que tener el dato del costo de oportunidad de los desembolsos en algún periodo de tiempo, ya sea diarios, semanales, mensuales o lo que sea. Si el ejercicio te pide que resuelvas mediante Baumol, pero no te dice en qué periodo está la demanda de fondos y te está faltando un dato. Es un dato que lo necesitas, digamos, justamente para saber en qué tasa o en qué periodo expresas la tasa. Si llega a pasar en el parcial que no aparece este dato, siempre el supuesto. Utilizo el supuesto que la demanda de fondos es mensual,
es diaria, semanal, lo que a ustedes les parezca, para reexpresar la tasa de costo de oportunidad a la misma, en la misma medida de tiempo. Y lo mismo con Millerón, donde teníamos que reexpresar el costo de oportunidad en el plazo del desvío estándar de los flujos de fondos. Te tiene que dar el dato de ese desvío estándar, si es diario, si es manual, si es mensual, para justamente poder hacer la equivalencia de tasa. En el caso que no te lo dé, lo pones por un supuesto, obviamente. Pero por lo que entiendo, Facundo, el ejercicio 36, que a ver, voy a la guía para ver el 36, no te dice ni una de las dos cosas. Dice el ejercicio 36, que comparto acá la pantalla, eso me estaba olvidando de hacer. Dice, en una empresa se espera que el saldo promedio esperado de efectivo sea de 900.000 pesos. Acá te dice entrada que es Millerón. El desvío, con un desvío estándar de 80.000 pesos. Se estima costo fijo de transacción por 10.000 pesos y una tasa de rendimiento sobre la inversión del 15%. No te dice si la tasa es anual, no te dice si el desvío estándar es también anual, mensual. Sí, me parece que le faltan datos. Y en las soluciones, a ver, voy a buscar las soluciones, a ver cómo plantea. $38, no es 38, 36. Voy a compartir las soluciones, así vemos todo. Claro, considera que el desvío estándar de los saldos es diario y considera que la tasa de costo de oportunidad que te dio el enunciado es anual. Y en función de eso hace la equivalencia. Pero claramente faltan datos, o sea, no te dice que esta tasa de costo de oportunidad sea anual, ni te dice explícitamente que el desvío estándar de los flujos sea diario. Lo considera así como un supuesto a la hora de desarrollar las soluciones. Si no les da el dato, pueden atenerse a acá, considerar que este desvío es diario y considerar que la tasa es anual, y lo hacen así. Pero dejen explícito su supuesto. Considero que el desvío estándar de los flujos de fondo es diario y que la tasa de costo de oportunidad es anual. ¿Sí? Bien. Karen. Profe, una cosita para el último. Posición financiera segunda versión de ejercicio 1, ¿me explica? Que no noté nada porque... Bien, vamos a compartir eso. Dejar de compartir. Y abro de vuelta el ejercicio 1. Bien. Posición financiera, segunda versión del ejercicio número 1. Karen, ¿tenés alguna duda puntual o querés que explique cómo es la dinámica del cuadro? La dinámica del cuadro, explíqueme. Bien. Nosotros hicimos anteriormente la posición financiera primera versión, donde partíamos de los saldos del presupuesto financiero, el saldo anterior, que en este caso creo que lo da el mismo enunciado, íbamos sacando el saldo acumulado, lo contrastábamos con el saldo mínimo y llegamos al superávit o déficit del periodo. Al hacer la primera versión veíamos que todos los periodos tenían déficit. Lo cierto es que con que uno solo de déficit ya es suficiente como para que tengamos que hacer la posición financiera segunda versión. ¿Cómo hacemos la posición financiera segunda versión? En paralelo con el adelanto en cuenta corriente. Pues justamente yo hago este cuadro para ver cómo financio estos déficits, ¿sí? Entonces arranco, o sea, primero constituyo el cuadro con saldo del periodo, más saldo anterior, más utilización, menos cancelación, igual saldo acumulado. Menos saldo mínimo, superávit o déficit. Sabiendo de que nunca puedo tener un déficit en la posición financiera segunda versión. Siempre tengo que quedar con un saldo al menos de 0, ¿sí? Entonces, lo que voy a ir haciendo acá es estimando cuánta plata necesito pedirle al banco y en paralelo ir viendo cuántos intereses me devenga al banco.
sea, si yo analizo el primer periodo, veo que el saldo del periodo es menos 18 y yo vengo con un saldo acumulado de 35, voy a ver, vengo con un saldo anterior de 35, yo tendría un saldo acumulado de 17, cuando necesito tener un saldo acumulado mínimo de 25. Entonces, 25 menos 17, 8 pesos. Me están faltando 8 pesos para llegar a mi saldo mínimo de 25. Cargo esos 8 pesos, llego al saldo acumulado de 25, que le resto el saldo mínimo, y llego a un superávit o déficit igual a 0. En paralelo, tengo que ir completando el adelanto en cuenta corriente. Y también siempre teniendo en cuenta esta premisa. Por más que en los ejercicios lo diga explícito, usted tiene que saber que es medio una cuestión también lógica en lo que son las proyecciones. Yo cuando tomo plata, cuando le pido plata al banco, tengo que suponer de que le pido plata al inicio del mes, al inicio del cuatrimestre o del trimestre, del periodo, en este caso trimestre, ¿sí? Entonces, yo cuando acá contemplé tomar 8 pesos, yo contemplé tomar esos 8 pesos al inicio del primer trimestre. Entonces, tengo que devengar los intereses que corresponden a ese trimestre, ¿sí? Tengo una tasa trimestral del 9%, me da intereses por 72 centavos. Y así concluyo con el saldo final, cuánto yo le debo al banco al final del primer trimestre. Paso al segundo trimestre, donde arranco el saldo del periodo que sale el presupuesto financiero de menos 39, saldo anterior, y yo tengo que ver cuánta plata tengo en la caja o voy a tener en la caja de acuerdo a la financiera de segunda versión. Según la posición financiera de segunda versión, yo voy a terminar el primer trimestre con 25 pesos en mi caja. Entonces, cargo ese 25 como saldo anterior y veo si con esta posición llego a cubrir mi saldo mínimo. Claramente no. Tengo solamente los 25 mi saldo mínimo y el segundo trimestre me arrojó un saldo negativo de 39. Entonces yo estoy viendo que voy a tener que pedirle más plata al banco. ¿Cuánta plata yo le debería pedir al banco para terminar el segundo trimestre con 25 pesos y los 39 de déficit? Entonces cargo esos 39 como utilización y contrasto el saldo del periodo más el saldo anterior más la utilización para llegar al saldo acumulado de 25 pesos. Menos saldo mínimo 25, superávit o déficit igual a 0. Una vez que concluyo esto, paso a lo que es el adelanto en cuenta corriente, donde tengo que ir justamente viendo cómo evoluciona mi deuda con el banco. Yo en el primer trimestre, terminé debiéndole 8,72. Es decir, empecé el segundo trimestre debiéndole 8,72. Y también al inicio de ese trimestre, porque recuerden que siempre que tomo plata lo tomo al inicio y siempre que devuelvo al final. En este caso tomé al inicio 39 pesos. Es decir que yo durante todo este trimestre tuve una deuda con el banco de 39 más 8,72. Una deuda de 47,72. Que me devengan intereses del 9% trimestral, lo cual implica intereses por 4,29. Y esto quiere decir de que yo terminé el segundo trimestre debiéndole al banco 52,01. ¿Sí? Que va a ser mi inicio de deuda en el tercer trimestre. Pero antes de analizar cómo evolucionó mi deuda con el banco en el tercer trimestre, tengo que saber si no le tengo que pedir más plata prestada o si no tengo plata para devolvérselo. Para eso vuelvo a la posición financiera segunda versión, arranco con el saldo del periodo, que sale el presupuesto financiero, menos 148. ¿Sí? Ya estoy viendo que no voy a poder devolverle plata al banco porque yo estoy arrancando con los 25, que es mi saldo mínimo de caja, y el presupuesto financiero me arroja un déficit de 148. Entonces, tengo que encontrar la forma de financiar esos 148. ¿Cómo lo hago? Pidiéndole más plata al banco. Vuelvo a utilizar el adelanto en cuenta corriente por 148 y llego a un saldo acumulado de 25, haciendo los menos 148 del saldo del periodo, que sale el presupuesto financiero, más el saldo anterior de 25, que sale el saldo acumulado del periodo anterior, más los 148 que le tengo que pedir prestado al banco para concluir al menos con un saldo acumulado de 25. Resto del saldo mínimo, llego a un superávit o déficit de 0. Ahora tengo que ver cómo está mi situación con el banco, sabiendo que yo empecé el trimestre debiéndole 52,01, que al inicio del trimestre le pedí 148 más, y que todo eso implica una deuda de 200,01, que a una tasa de interés trimestral del 9% me va a implicar intereses por 18 pesos. Es decir, que al final de este tercer trimestre yo le doy a ver al banco los 52,01 que le vengo debiendo desde el inicio, más los 148 que le pedí prestado también al inicio, más los 18 que se devengaron durante el trimestre. Es decir, voy a terminar el tercer trimestre debiéndole al banco 118,02. ¿Sí? Una vez que concluí esto, vuelvo a la posición financiera segunda versión, donde analizo qué pasa en el cuarto trimestre. Veo que el presupuesto financiero ya me arroja un saldo positivo. Es decir, tengo un saldo del periodo de 127 pesos. ¿Sí? Saldo anterior, 25. Vengo arrastrando el saldo anterior del saldo mínimo de caja que vengo teniendo. O sea, yo claramente acá no voy a pedirle plata prestada al banco. Al contrario, voy a tener excedentes.
Entonces, tengo que ver si puedo cancelar toda la deuda o puedo cancelar parte de la deuda, y para eso tengo que saber cuánto yo le voy a deber al banco. Como estos 127 se van a generar durante el trimestre, yo tengo que plantear devolverlos al final del trimestre. Entonces, cuando voy a hacer el análisis del adelanto en cuenta corriente, tengo que computar los intereses que se vengaron durante ese trimestre. Es decir, yo empecé el trimestre debiéndole al banco 218. Y como recién voy a tener plata para devolverle al final del cuarto trimestre, perdón, como recién voy a tener plata para devolverle recién al final del cuarto trimestre, tengo que computar los intereses que se han devengado. Haciéndolo 118,01 por la tasa de interés trimestral del 9%, me da intereses por 19,62. Eso me da una deuda al final del cuarto trimestre de 237,63. Claramente no tengo plata para devolver todo eso. No tengo plata para devolver 237,63. Solamente podría devolver los 127 para no quedarme sin mi saldo mínimo. Entonces, planteo esa cancelación de 127, tanto en el cuadro, la posición financiera segunda versión, como en el cuadro del adelanto en cuenta corriente. En la posición financiera segunda versión, cargo el pago de 127, llego al saldo acumulado haciendo los 127 del saldo del periodo más el saldo anterior de 25, menos la cancelación de 127, termino con un saldo acumulado de 25, que menos mi saldo mínimo de 25 me arroja un superávit o déficit igual a 0. Paso al análisis del adelanto en cuenta corriente, en donde yo sabía que le debía al banco 137,63 al final del cuarto trimestre, perdón, al final del cuarto trimestre. Y también sabía de que voy a hacer una cancelación de 127. Entonces veo cuánto le voy a deber al banco al final del cuarto trimestre, el saldo del inicio, más los intereses devengados, menos la cancelación. Eso me da una deuda con el banco al final del cuarto trimestre de 110,63. Y eso sería un poco la dinámica de cómo completar el cuadro de la posición financiera segunda versión. No sé si se entendió, Karen. Sí, profe, se entendió, gracias. Perfecto. Cualquier cosita igual queda en el video por si fui muy rápido. Pero bueno, no sé si hay más preguntas. Si hay algo más que quieran revisar. Si les parece, ya, bueno, siendo casi 8 menos cuarto, puedo ir cortando la grabación.